sé que estamos trabajando con la Iglesia del Señor, no con una misión tan solo de una denominación. Una de las cosas que me ha pasado como presidente de la asociación, yo soy presidente hace añitos de la Asociación de Pastores acá por la gracia de Dios y pues por los irresponsables que votaron por mí, entonces quedé como presidente, pero ha sido una experiencia linda y cuando vienen pastores que quieren enseñar a la ciudad, siempre me preguntan cuántas iglesias hay en Pereira y en Risaralda. Y yo siempre les contesto lo mismo, una. Me dicen, pero si yo veo allá Comunidad Cristiana de Fe, Asambleas de Dios, y yo, bueno, ok, misiones y denominaciones somos muchos, pero Iglesia de Jesucristo es una sola. Y tenemos que tener ese pensamiento para seguir trabajando. Hoy es un placer estar con ustedes y poder compartir esta reflexión y este desafío, sobre todo con un ministerio que trabaja en pro de la niñez y de los adolescentes que muchos han denominado la iglesia del mañana, cuando ellos son la iglesia de hoy. Si nosotros no trabajamos desde hoy con ellos, vamos a tener problemas. De hecho, viene a mi mente, voy a dejar resbalar la lengua ahí, viene a mi mente, hace unos años reunidos con varios pastores a nivel nacional, empezamos a ver la falencia que había en el tema de nuestros niños creciendo en la iglesia y llegaban a la universidad y se apartaban. No sé cuántos han experimentado esa frustración, creo que todos de una u otra manera. Alguien dijo, si los niños que crecieron en la congregación que tú pastoreas, cuando crecieron, se apartaron, estás fracasando en tu tarea. Y eso me dolió muchísimo. Y descubrieron un ministerio, no sé cómo se llama, pero en Bogotá que empezó a trabajar reevangelizando. No sé si eso es válido en nuestro argot evangélico y cristiano, reevangelizar cristianos. Y digámoslo, supongamos que sea reevangelizar a aquellos jóvenes niños y jóvenes que crecieron y se apartaron y cuando llegaron a la universidad. Y descubrió algo este ministerio. Descubrió que los niños crecieron en las diferentes iglesias locales o en la iglesia del Señor, conociendo muy bien a Josué, a José, a David y Goliat, a Moisés, pero no conocieron a Jesucristo. Y creo que es una de las tareas que nosotros tenemos que continuar, ¿cierto?, haciendo y darle la importancia y la relevancia que tienen los niños y los adolescentes. No podemos esperar a que ellos crezcan para después tratarlos como a discípulos serios. No hay mejor discípulo que un niño. Y Jesús los puso como ejemplo. Me encanta, a mí me encanta la fe de los niños. Me encanta cuando los veo con esa ingenuidad que deberíamos tener, pero a la vez esa radicalidad en su corazón. Y quiero comenzar con una ilustración. Una vez un niño fue con su mamá a un supermercado, hicieron un mercado grandecito. El dueño del supermercado, esos supermercados de barrio, los cuales pedimos que todavía existan en el nombre del Señor en esta época difícil. En ese supermercado de barrio, la señora va a pagar en la caja y el señor, el cajero, al ver el mercado tan grande, pues quedó agradecido por la compra en su supermercado y sacó un frasquito grande, de esos frascos de vidrio que tienen una boca grande y una tapa grande, y destapó. Y estaba lleno de dulces. Y mira al niño, el hijo de la clienta, y le dice, hijo, si quieres saca unos dulcecitos. Y él dijo, no. Y la mamá, ¿qué pasó? No seas grosero, debes. No, que me los dé él. Está bien, ay, qué pena, señor. Los niños son muy honestos, ¿no? Qué pena que si usted los puede dar. Claro, yo se los doy y le dio los dulcecitos al niño. La mamá sale del supermercado con el niño y le dice, hijo, ¿por qué fuiste así con el señor, como grosero? Dijo, no, mami, yo no quería realmente sacar los dulces del frasco. ¿Y por qué, mi amor? Dijo, porque es que la mano de ese señor es más grande que la mía. Y espero que entendamos cuando un niño tiene fe y el trabajo con un niño. Yo les animo a eso. Hoy quiero compartir con ustedes, y Esthercita está manejando la presentación, la importancia de en lo que nosotros hacemos trabajar como equipo. Porque si bien es cierto, queremos trabajar con los niños y jóvenes o queremos seguir haciendo el trabajo, requerimos entender que como Ictus y los diferentes ministerios que hay en el mundo que trabaja con niños y adolescentes, debe caminar articulado como un gran equipo. Y hoy quiero hablar de las cualidades de un equipo, tres cosas que yo creo que abarcan hacia donde estamos apuntando todos en este tiempo. Creo que todos estamos en la posición de que la palabra corra y sea glorificada, que la palabra del Señor sea predicada, ¿cierto?, a cada niño, a cada joven, a cada adulto, y estamos en una época que debemos aprovechar. De hecho,
Se pronuncia WEA, es con W y termina en A, WEA, si no estoy mal. Es como la Alianza Evangélica Mundial, es la asociación de ministerios y diferentes asociaciones cristianas en el mundo han declarado, si podemos decir esa palabra, estos 10 años, del 2020 al 2030, la década del discipulado. Y creo que la iglesia está volviendo a retomar el discipulado, que es tan importante, y lo tenemos que retomar con todas las edades. Debemos entender que el discipulado no es un curso, el discipulado no es una clase de instituto, el discipulado es un estilo de vida. Si vemos Mateo 28, ya voy a la presentación, pero si vemos Mateo 28, la gran comisión no comienza en el versículo, ¿cierto? 18, cuando todos dicen, y potestad, no, comienza en el versículo 16 cuando Jesús dice, o su palabra dice, los discípulos, los 11 discípulos llegaron. ¿Qué es lo primero que dice ahí? Los 11 ¿qué? Discípulos llegaron. Porque ese es el corazón del Señor. El Señor tuvo en esta tierra, cuando caminó el Señor Jesucristo, dos enfoques maravillosos. Y esos dos enfoques fueron grandes. El gran mandamiento y la gran comisión. El gran mandamiento tiene que ver con amor y la gran comisión con discipulado. Pero bueno, vamos a entrar al tema de cómo trabajar en equipo para hacer esta gran comisión, para seguir trabajando en lo que Dios nos ha encomendado. Pongo un texto como fundamento de lo que voy a hablar, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, un texto predicado y de los mejores textos y más utilizados en los campamentos, ¿cierto? Y en los cursos de liderazgo y todo, pero es que es bien profundo. Pablo le dice a Timoteo, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es bien interesante. Voy a pedir disculpas si escuchan niños. Yo en la casa, en el conjunto que vivo, los niños están afuera jugando, les dieron un ratico, entonces si me disculpan. Pero bueno, sigamos. Segunda de Timoteo dice eso. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos. Mira las características, para que enseñen también a otros. Entonces puedes pasar la presentación, Esthercito, por favor, la siguiente diapositiva, si eres tan amable. No sé cuántos, como introducción, cuántos han escuchado el dicho, el hábito no hace el monje. Yo creo que todos, y no voy a pedir que levanten las manos porque no los veo, estamos viendo la presentación. Es un dicho muy común y significa que el vestido, ¿cierto?, no hace a la persona. De hecho, esa fue la lucha un poco en el Señor trabajando con los líderes religiosos en aquella época, ¿cierto? Él dice, por fuera ustedes están limpios y puros, pero por dentro, ¿cómo están? Entonces, el hábito no hace el monje. El mismo mito puede aplicarse a esto que voy a decir. No necesariamente un grupo es un equipo. Y a veces tenemos un gran grupo, pero no somos un equipo. Entonces, por eso quiero hablar de las cualidades de un equipo. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva? Lo primero que se requiere para trabajar como equipo es confianza. Y esto que yo lo estoy compartiendo es bíblico y lo trabajaron inclusive estudiantes y en la Universidad de Harvard, ¿cierto? La Escuela Internacional de Negocios, y encontraron que son tres cualidades que son bíblicas. Lo primero para que un equipo funcione en un ministerio, en una congregación, en una empresa, en una familia, es confianza. ¿Puedes dar unos clipsitos más para que se llene la diapositiva? ¿Qué es confianza? Confianza es seguridad, ¿cierto? Ahí está bien. Seguridad especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. La confianza es muy importante. Y eso puede generar un buen trabajo en equipo. Y no necesariamente en los equipos hay confianza. Ahora, la confianza está direccionada hacia dos cosas fundamentales: competencia y corazón. Recuerde, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, tiene que ver con corazón, ¿ciertos? E idóneos, tiene que ver con competencia. Y generalmente nos enfocamos como equipo más en las competencias. Inclusive buscamos gente que sea competente, pero a veces no miramos mucho su corazón. Gente fiel, gente leal. Ahí tengo una historia que quizás algunos han escuchado. Uno de los trabajos que hace un pastor amigo, no sé si alguien
lo conoce, él se llama Carlos Navas, es un pastor de El Salvador. Él en su trabajo ha tenido que trabajar con maras. Las maras salvatruchas son pandillas salvadoreñas que desde muy niños y jóvenes se dedican a delinquir. Son esos calvos, barbados, bueno, no los quiero asustar, tatuados por todas partes, y ellos tienen dentro de su política, ¿cierto? Dentro de su lenguaje, cierta lealtad. Hay dos maneras de salir de las maras: muerto o el que acepte a Jesucristo. Y al que acepta a Jesús, porque muchos de ellos, sus familias son cristianas, lo investigan hasta que vean que sí tuvo una conversión y lo respetan. Es la única manera de salir de las maras, que son pandillas que han poblado Centroamérica y parte del sur de Norteamérica. Están y son bien asesinos. Dicen que 2 ex maras se convirtieron muy jóvenes, con sus tatuajes y su pinta. Ahora, ¿cómo vamos a recibir a esos jóvenes, cierto, que pueden llegar a las congregaciones tatuados con aretes, cuando a nosotros nos formaron más hacia la norma que hacia el corazón? A conectar más en la norma, debes hacer, no debes hacer, esto no hace un cristiano, esto se hace un cristiano, y levantamos gente más enfocada en argumentos que en convicciones. Pero en fin, llegaron estos 2 jóvenes con sus tatuajes, ya no se le pueden quitar, ya están tatuados, pero ahora son cristianos y todavía tienen su pinta de cholos, dicen en Norteamérica, todavía su pantalón escurrido, su camisillita, y llegaron a una gran conferencia de pastores y líderes juveniles. Y bueno, se acercaron al líder, al pastor encargado del evento, y dice: pastor, yo podría con mi hermano compartir en unos segundos algo que puede ser de bendición. Y entonces los pastores de la junta se reunieron y dijeron: estos jovencitos, ¿qué nos pueden enseñar? Miren esas fachas, esa pinta, tatuados, y no, pero ya cambiaron, eso es de su vieja vida, puede ser como buen testimonio. No sé. Entonces dijo un pastor: escuchémoslo. Bueno, escuchémoslo. Resulta que los 2 jóvenes se pararon en una tarima y eso estaba lleno de pastores. Y dicen: buenas noches, y todos quedaron con sus ojos fijos en ellos. Dijo: queremos hoy dar una reflexión de 1 minuto. Y uno de ellos levanta su pantalón y muestra su pierna y dice: mire lo que tengo acá, mi pierna fue casi destruida. ¿Por qué? Porque me pegaron unos disparos de pistola, porque cuando yo estaba en el mundo con él, que era mi socio y ahora es mi hermano en Cristo, a él lo iban a matar y yo me lancé encima de él para que no lo matara y me pegaron esos balazos en la pierna, por eso casi me la destruye. Pastor que está allá, ¿se puede parar? Y hizo parar a un pastor en una esquina. ¿Y el pastor que está en la otra esquina, se puede parar? Yo quiero hacerles unas preguntas. ¿Cuántos disparos está usted, pastor, dispuesto a recibir por su otro hermano pastor? Hoy queremos hablarles de lealtad. Wow, códigos en el mundo. ¿Cómo no en Cristo, como un equipo? Y yo los animo a construir confianza. No solo en el confiar por lo que hacemos en competencia, sino con un corazón. Ahora, si pasa la diapositiva, Esthercita, por favor. Hay una lucha con el tema de la confianza. ¿Y cuál es? Que la confianza es muy frágil y recuperarla es difícil. Es como un huevo. Ustedes no sé cuántos han tomado un huevito en la parte de arriba y de abajo y lo oprimen, es muy difícil romperlo. Pero si lo toman del lado equivocado, de los lados, inmediatamente se rompe. Y la confianza, cuando se rompe en medio de un grupo, esto es tremendo volverlo a recuperar. Y se puede romper la confianza porque no cumplo, ¿cierto? No cumplo ¿qué? Con mis tareas asignadas, no cumplo, ¿cierto? Con el direccionamiento, no soy una persona puntual, pero lo otro, no guardo ¿qué? No guardo la confidencialidad, no voy a tomar las cosas que otros me han contado para trabajarlas en contra de ellos. Es tan importante la confianza y ojo con no cumplir y no guardar el corazón de los demás. La primera característica que debe tener un equipo, como ustedes están trabajando, es construir confianza. Esto es hombres fieles, hombres leales, y me refiero a hombres y mujeres, ¿no? Personas que están haciendo la tarea. Segunda característica, puedes pasar, si me permites, la diapositiva, Esthercita, hasta el final. Muy bien, lo segundo es propósito. No, devuélvete uno. Propósito, un propósito en común.
Es tan importante que un equipo tenga claro cuál es el propósito. A veces trabajamos más con la pasión, con el corazón, pero no tenemos el propósito. De hecho, Pablo le habla a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, le está hablando, recordando que avive ese fuego del don de Dios que le ha dado, ¿cierto? Y que no se avergüence del evangelio. Y más adelante le dice y recuerda el propósito de Dios. Y en un grupo y en un equipo realmente deben trabajar con un propósito, pero no solo con un propósito cualquiera, sino un propósito en común. Muchos grupos no saben por qué están juntos. Aunque les gusta servir a Dios y aman trabajar con niños y con adolescentes, no tengo muy claro por qué estamos juntos. Muchas veces las expectativas pueden ser diferentes, ¿cierto? De hecho, ahí en el propósito en común, ¿qué empieza a afectar el propósito de un equipo, de un ministerio? Las agendas ocultas. Ahora, las agendas ocultas no necesariamente son malas. Hay agendas ocultas paralelas donde yo estoy soñando, voy a poner un ejemplo, escribir mi libro para dedicarme con mi libro a dar conferencias, pero estoy haciendo una dualidad o estoy caminando en paralelo al propósito común que tenemos como ictus, que no está mal, porque muchos de ustedes son pastores y tienen sus profesiones en muchas áreas y pueden hacer muchas cosas, pero si estamos con ictus trabajando en algo específico, que el propósito sea en común, que no tengamos, cierto, nuestras expectativas diferentes. Y para esto surgen dos preguntas para saber si yo estoy en el lugar correcto. ¿Por qué existimos como grupo? ¿Por qué existimos como ictus? ¿Cuál es? Si existimos en pro de la niñez, pues volvámonos a ellos. Yo animo a los pastores a volver, si algunos han decaído en esta tarea con los niños, vale la pena ver niños crecer en el evangelio, vale la pena verlos servir al Señor, enamorarse. Muchos de nosotros hemos tenido esa gran experiencia de ver niños crecer, desarrollarse en el ministerio, casarlos nosotros mismos y hoy en día sirven al Señor. De hecho, a muchos de los que están en Ictus, que yo veo por ahí, los conocí muy jovencitos y me gozo en el Señor ver la buena tarea que han hecho muchos de ustedes. Entonces, les animo, por favor. Pero la pregunta es, ¿por qué existimos como grupo? Y lo segundo, ¿cuál es nuestro propósito en común? Y retomémoslo. Nosotros tenemos la tendencia a desviarnos de los propósitos. Yo creo que esta pandemia ha servido para ponerse los propósitos en orden, ¿cierto? Ponerse las prioridades en orden. Realmente no estaba haciendo tan prioridad la presencia de Dios. No estaba haciendo tan prioridad nuestra familia. Teníamos tantas cosas, estábamos tan dedicados a la famosa frase, a la obra del Señor, que estábamos olvidando al Señor de la obra, estábamos olvidando la familia y estábamos olvidando los más necesitados, incluyendo los niños. Porque voy a decir algo cruel, cuando yo hablo con pastores y veo que no invierten en los niños de sus congregaciones, les digo, ¿por qué no lo hacen? Y siento que algunos piensan que los niños no les aportan mucho, incluyendo económicamente. Pero si lo hacemos por eso, estamos equivocados. Lo que sí te puedo decir es, voy a decir una frase si me permite. Esta es la ventaja que uno no está viendo quién lo está viendo y escuchando, pero alguien dijo, encárgate de los que nadie quiere y un día Dios te traerá los que todos quieren. Y muchas veces a los niños y a los adolescentes nadie los quiere, porque son complejos, porque tenemos una generación de derechos, tenemos una generación de extrema justicia, tenemos jóvenes que les recomiendo, si esto lo hacen con ustedes, que tengan cuidado, que si nos hacen salir de quicio, ganaron. Es una generación que toca conectar con su corazón. Y yo tengo una fe y una certeza que viene un despertar para la iglesia del Señor en Colombia y en las naciones después de esto que estamos viviendo. Es más, ya comenzó. Pero creo que esta generación de niños se va a levantar apreciando más a Dios, inclusive apreciando la familia, así sea disfuncional, pero apreciando la familia porque han pasado tiempo con sus familias y muchos se han vuelto de nuevo al Señor. Entonces, nuestro propósito en común debe continuar. El propósito por qué existe Ictus debemos saber y debemos trabajar juntos jalando en ese propósito común. Y lo tercero, ya terminando, para tener preguntas, es una palabra importante que es sinergia. Nosotros vemos que esa sinergia, el Señor Jesús la enseñó. Es una palabra de moda,
y se las voy a definir, pero juntos podemos producir más que estando separados. Y ojo, nuestra tendencia a veces es, aunque estamos en equipos, trabajar separados. Yo conozco gente que produce, por decirlo así, en el servicio y en el trabajo ministerial, igual solo que estando en un equipo, porque no conecta con los demás. Y para esto se requiere humildad, reconocer los dones de otros. Para esto se requiere honra. Y es algo que Dios está dando, honra. Cuando nosotros juzgamos el trabajo de otro, es porque en nuestro corazón no hay honra, sino deshonra. Hay situaciones no arregladas, hay amargura y dolor. Debemos trabajar en sinergia. Me encanta cómo Jesús les enseñó. Y ellos, los discípulos, tenían sus luchas. Todos sabemos que el discípulo amado era Juan. Y todos sabemos que era Juan. Y fue el mismo Juan fue el que escribió que era el discípulo amado, ¿no? No lo escribió otro evangelista. Qué interesante ver el carácter de ellos. Eh, eh, a mí me encanta ver en la palabra cómo Jesús les enseñaba. ¿Cuántos recuerdan Juan 13, cuando Jesús lava los pies de ellos? Es maravilloso lo que pasa ahí. Dice que todos estaban con él lava los pies y empieza a hablar con ellos y después dice, alguien me va a entregar. ¿Y sabe qué dice? ¿Qué dice Juan? ¿Cómo describe esa historia? Que dice que Juan estaba en el pecho, recostado al lado del Señor. Y Pedro le pregunta a Juan, ¿quién va a ser? Imagínense en eso. ¿Cómo están trabajando ellos y Jesús les está enseñando a trabajar juntos? Y Pedro empieza a decirle a Juan, Juancho, Juancho, bueno, Juancho, ustedes saben que en la costa Juancho es cualquiera, pero en este caso sí era Juan. Ajá, Juancho, Juancho, pregúntale quién lo va a entregar. ¿Que quién lo va a entregar? Entonces, Señor, ¿quién te va a entregar? Dice, el que meta la mano en el plato conmigo, ese me va a entregar. Y se voltea seguramente Juan. Imagínense en el texto ahí diciéndole, Pedro, Peter, ¿qué pasó? Que el que meta la mano, que el que meta la mano. Y Jesús en ese momento seguro le está dando el pan a Judas y ellos están allá chismoseando. Que el que meta, no les que el que meta. Y cuando voltean a mirar, ya Jesús le ha entregado el pan a Judas y queda, ¿qué pasó? Dice, no sé, creo que lo mandó a comprar algo. Qué interesante ver cómo Jesús tuvo una paciencia, pero les enseñó a trabajar con el tiempo en equipo. Cómo ese amor del Pedro después se volca, ¿cierto? Hacia sus hermanos. Cómo ese Pedro que encuentra la gracia escribe más, el Dios de toda gracia. Necesitamos trabajar en equipo, juntos. Nuestra tendencia es la soledad y nuestra tendencia es cuando nos presionan un poquito, es hacernos a un lado. Y no puede ser así. Es tan importante, queridos pastores, seguir trabajando en pro de confianza, el propósito en común de Ictus con niños y dándole la oportunidad y amándolos, pero también unos con otros en sinergia. Definición de sinergia la voy a dar. Dice, sinergia viene de un vocablo griego que significa cooperación. Es un concepto que se utiliza para nombrar acción de dos o más causas que generan un efecto superior a la que se conseguirá con la suma de los efectos individuales. Está como larguito, ¿cierto? La definición. Entonces, démosla corta. Suma de fuerzas. Jesús en el discipulado enseñó a trabajar en equipo a sus discípulos. Enseñó a honrar. Y ese trabajo en equipo lo vemos en la iglesia de Hechos. Y después Pablo toma el trabajo en equipo y empieza a enseñar a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles y idóneos que también enseñen a otros. ¿Qué tan importante es eso? Concluyendo, si me puedes pasar ya a conclusión, querida Esthercita. No tanto, ahí. No es un esfuerzo de individualidades. Se requiere para trabajar como equipo confianza. Y hay que construirla. Tenemos que dialogar. Tenemos que hablar. Propósito en común. Tenemos que volver. ¿Cuál es el propósito de Ictus? Volvamos a él. ¿Cierto? Es en pro de la niñez, pues hagámosle. Vamos a trabajar por esa arena, no encuentro la palabra en ese objetivo, ese target, ese blanco, nuestros niños. Y hagámoslo con sinergia. Y entonces vamos a ser vistos más como equipo. No estoy diciendo que no lo sean, estoy conociéndoles, pero quiero desafiarles en eso. Una barca
con remos en direcciones diferentes, termina siendo un problema. Necesitamos juntos remar para el mismo lugar y poner la mira en el Señor, amando nuestra niñez. Gracias. Dios me los bendiga y vamos a entrar.